Datos inflacionarios del mes de mayo se conocieron en el día de ayer, lo publicó el INDEC, 5,1%. Hay una leve desaceleración de los números que se venían manifestando meses anteriores, puntualmente respecto al 6% de abril y del 6,7% de marzo, pero bueno, manteniéndose en niveles muy elevados, según ha informado el INDEC. Se ha registrado también una variación de 29,3% para el índice de precios al consumidor, para acumular un incremento, aquí está el dato, del 60,7%, ya superando la barrera del 60% de inflación interanual. Se trata del dato más alto desde enero del año 1992. Alfredo Blanco es economista, está en la tarde de Bella Tarde Argentinos para, empezar a entender, si se puede, esta situación que vivimos ya hace tiempo en nuestro país. Alfredo, ¿cómo va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Julián. Pensaba, Alfredo... Bueno, bien decís, claro, tratar de entender si se puede. Sí, sí se puede, ¿no? Y no es sencillo. Argentina tiene una situación macroeconómica que se refleja en que ese índice, que es la variación del nivel general de precios, es una especie de indicador sintético de un conjunto de desequilibrios que tiene la economía. Y sin lugar a dudas, el gobierno tiene muchas dificultades para controlar eso. Por más que tengamos un crecimiento en el mes de mayo que sea menor al del mes anterior, es una tasa, digamos, increíblemente alta. Y cuando la tasa de inflación es tan alta, empiezan a aparecer otros elementos que la retroalimentan. Empieza a haber, por un lado, expectativas inflacionarias más marcadas, por otro lado, se acelera la puja distributiva, es decir, aquellos que tienen ingresos fijos, por ejemplo en el caso de los asalariados formales, intentan o reabrir paritarias, comienzan los reclamos. A su vez hay un componente de inercia inflacionaria que tiene que ver con que se empiezan a indexar los contratos. Bueno, todo eso me parece que además está reflejando, además de esos desequilibrios, un grado de incertidumbre que atenta contra la posibilidad de que se desarrolle más o menos normalmente la economía, ¿no? Eso me parece que es una debilidad muy grande que tiene el gobierno. Y acá estoy haciendo abstracción de un elemento que está fuera de lo económico, pero que sin lugar a dudas incide, que es las contradicciones y las pujas ya abiertas que hay en la coalición de gobierno, ¿cierto? Las críticas al presidente de parte de sus aliados, en fin. Sí, totalmente. De hecho, un dato, digamos, si querés ponerle positivo, Martín Guzmán ha sido uno de los ministros de Economía que más ha durado en el cargo. Hoy se ha publicado, ¿no? Creo que hoy o ayer se ha cumplido esa cantidad de días. No es un dato, digamos, ni bueno ni malo. Allí está Guzmán tratando de articular la situación económica con una política que tiene una mira puesta en el año próximo. Poco interesa, lógicamente. Por ahí lo decíamos, Alfredo, también, ¿no? ¿Cuánto le conviene a los gobiernos esta situación inflacionaria? Porque cuesta creer que no se ejecuten mecanismos para empezar a modificar los sistemas. Es una situación, mirá lo que te pregunto, ¿cómoda para la dirigencia política argentina estos números de inflación? No, yo creo que nadie puede sentirse cómodo con este nivel de inflación, porque la otra cara de la medalla de estos niveles de inflación es que cotidianamente hay, digamos, argentinos que son arrojados a la pobreza y nadie puede sentirse cómodo con eso. Además, mi impresión es que el gobierno ha perdido, incluso la imagen del presidente, ha perdido credibilidad. Y entonces, en un ambiente en que hay mucha incertidumbre, en que hay poca credibilidad, es muy difícil hacer política económica. Por otra parte, en el gobierno hay problemas de coordinación. Martín Guzmán en realidad comenzó siendo un ministro, digamos, de la deuda para tratar de resolver el problema del sector externo y el problema de la deuda nominada en moneda argentina también.
pero no manejaba todas las áreas, ¿no? Cuando uno mira la historia económica argentina, y a uno le guste o no lo que hicieron, los ministros que tuvieron más éxito, aunque sea por un tiempo determinado, han sido ministros que tenían mucho poder. Uno piensa cuando en junio del 85 Surruy lanzó el Plan Austral, bueno, no había duda que todo lo que tuviera que ver con economía pasaba por Surruy. Cuando Cavallo lanzó la convertibilidad, no había dudas de que Cavallo era una especie de superministro. Cuando Roberto Labaña se hizo cargo del ministerio después de la crisis del 2001, estaba claro que Roberto Labaña decidía todo. Guzmán no ha podido hace algunos meses despedir un subsecretario, que es el subsecretario de Energía, sí, que se negaba a tomar una decisión que Guzmán creía que era necesaria en materia de tarifas. Entonces, digo, eso es otro recorte. En ese sentido, creo que Alberto Fernández cometió el mismo error que cometió Macri, que es no tener un ministro de Economía, sino tener, de alguna manera, dividido el poder sobre cuestiones, el poder de decisión sobre cuestiones que tienen que ver con la economía. Eso es un error. Y bueno, y ahora, se encuentran en una situación políticamente compleja, tienen lo que se suele llamar juego amigo, es decir, de su propio aliados recibe críticas, ¿no es cierto? Y mi impresión es que hasta que asuma un gobierno en 2023, sea el signo que sea, no estoy diciendo que sea distinto de sea cual sea, me parece que hasta ese momento va a ser muy difícil que el gobierno logre, digamos, acumular capital político para tomar decisiones por ejemplo, un plan integral de estabilización. Me parece que eso va a ser muy difícil. Sí. Vamos a pasar todos los meses viendo si subió 1 décima o bajó 3 décimas el índice de precios al consumidor. ¿Sabes qué, Alfredo? Pienso desde el interior profundo, ¿no? Desde donde hablamos, desde nuestra señal, hablando de lo que pasa en el interior profundo de la Argentina. Y también quiero sacar los números un ratito para aquellos que nos están mirando, porque hasta aburre, ¿no? El 5.1, el 6.7, lo real y la economía que uno percibe en el bolsillo de cada uno de nosotros que transitamos nuestra economía cotidiana, es que la gente cada vez tiene complicaciones muy profundas en su economía diaria, y que este número, el 5.1, el 6.7, digo, el mensual, es mucho más grande para las economías de las provincias. Sí, además, aún a aquellos que les va relativamente bien, por ejemplo, en el mundo de las empresas, cuando uno habla con ellos, dice, sí, estoy bien, pero no sé cuánto dura, claro, pero tengo una expectativa negativa sobre el futuro. Fíjate, Ezequiel, en estos últimos 15 días, han aparecido 2 artículos en Financial Times. Uno de ellos hizo referencia a que este desgraciado hecho del conflicto bélico en Ucrania sí, le hubiera abierto una posibilidad a Argentina, porque tenemos el segundo y el cuarto yacimiento de gas y de petróleo no convencional, ¿no es cierto? De shale gas y de shale oil. Y sin embargo, Argentina no lo hace, es más, estamos importando energía. Y allí en la zona de Río Cuarto, seguramente está la preocupación también de que no solamente tenemos esas dificultades, sino que hay dificultades para conseguir el gasoil que hace falta para trabajar en el campo, o para transportar las cosechas. La otra publicación que sacó antes de ayer, Financial Times, hace referencia a otra cosa. Dice, Argentina no va a aprovechar de nuevo esta circunstancia desgraciada de Ucrania, que hace que la demanda de grano, en particular la demanda de trigo, sea muy, muy importante. Porque el gobierno le puso una cuota a la exportación, con el argumento de defender la mesa de los argentinos o lo que fuera. Estamos en un periodo en que los agricultores están tomando decisiones sobre sembrar o no sembrar trigo, cuánto sembrar. Y con los fertilizantes que le han aumentado, con la inflación, que están en una situación en la cual, con precios que realmente son muy buenos,
con una demanda internacional que sería muy buena, y sin embargo, bueno, la expectativa no resulta tan buena. Es decir, es realmente una situación, difícil de explicar afuera. Uno habla, yo tengo acá la experiencia de hablar con algunos colegas, y no es sencillo explicarlo, porque en realidad no es sencillo entenderlo para nosotros mismos, sí, ¿no? Haciendo referencia a lo que preguntabas al comienzo. Sí, por eso digo, arrancamos un poco con esta idea. Cuesta entender lo que le pasa a Argentina con la oportunidad, ya en este caso histórica que tiene esta invasión que vos mencionabas de Rusia a Ucrania, de no poder explotar toda la potencialidad que tiene el país. No nos queda mucho más tiempo, Alfredo, siempre es un placer hablar contigo, hablar de estos temas y bueno, y tratar de entender un poco la economía, los números, pero en la economía real. Agradecerte el tiempo y la predisposición, Alfredo. No, al contrario, un abrazo grande a todos por allá. Muy amable, buena semana.